Y ahora sí, lo anunciado, nos acompaña aquí en el set de Panorama la primera vicepresidenta de la República, la señora Marisol Espinosa. Señora Espinosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Roxana, y muy buenas noches a los televidentes de Panorama. Hay preocupación por los hechos ocurridos esta semana que tienen que ver puntualmente con lo que viene ocurriendo en Venezuela. Pero la pregunta es sobre todo que muchos han visto en el viaje del presidente Humala una especie pues de respaldo a todo lo que ha pasado ahí. Y entonces lo que algunos se preguntan es, ¿se está retornando al Polo Rojo? ¿Se está retornando a la gran transformación con esto? Primero, señalar que UNASUR no es una creación del gobierno del presidente Ollanta Humala. UNASUR es la confluencia de 11 presidentes latinoamericanos de América del Sur y a Perú en este año le corresponde la presidencia pro tempore. La posición del presidente Ollanta Humala ha sido una posición de estadista, de un hombre de Estado, fundamentalmente ante la situación de Venezuela, que todos lamentamos, porque hay que lamentar cuando hay situaciones de conflicto en los países y sobre todo cuando después de tratarse de una fiesta democrática estamos ante estas situaciones. Claro, digamos, por eso yo no iba puntualmente a la decisión que finalmente se termina aprobando en UNASUR, porque hasta ahí uno podría decir es el consenso de varios presidentes, pero sobre todo en esta decisión de viajar en un momento tan, por decirlo de alguna manera, polémico, cuando en verdad, cuando hay unas señales de fraude pero tan claras. Entonces, ¿por qué de alguna manera con esa presencia avalar y sabiendo que va además en contrasentido a lo que se está expresando aquí en su país? A ver, primero, Roxana, vamos a precisar cuál es la situación de Venezuela. Nosotros, como ciudadanos del mundo, estamos mirando y expectantes la situación de Venezuela. Pero, ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Crees que no ha habido fraude? En Venezuela, para hablar de fraude, hay que comprobarlo. Hay que presentar el expediente. Primero, el tema de fraude, nosotros, como todo ciudadano que se precia de demócrata, condenamos un fraude, porque un fraude es el robo de la voluntad popular, el robo de votos del pueblo. Y por eso, cuando uno habla de fraude, primero, ¿qué tiene que hacer? Demostrar que hay más votos que votantes. Demostrar en segundo lugar y preparar un expediente o que el colegio electoral reconozca que efectivamente hubo problemas, firmas falsas, votos, hay que demostrarlo. Y en tercer lugar, se puede hablar de fraude cuando el Ministerio Público, o en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de Venezuela, dictamina con una sentencia que hay evidencias de fraude. ¿Y por qué aquí lo que hemos estado hablando hasta ahora en el tema de Venezuela, incluso la solicitud que presenta el señor Capriles, él presenta una solicitud ni siquiera de conteo de votos, como lo había pedido ante la prensa. Él lo que presenta es una solicitud de auditoría. Y esto precisamente fue lo que buscó los votos que contar, digamos, no son distintas, pero a lo que yo voy es si para el nacionalismo fraude es solamente el conteo de votos, el momento mismo de la elección, y no todo el contexto en el que este se desarrolla, sin siquiera tomar en cuenta además quiénes ocupan, quiénes son las cabezas y cómo se integran los consejos nacionales editoriales, el sector justicia, digamos, en un estado en el que está todo prácticamente tomado y en el que además ha habido pues propaganda por parte de funcionarios públicos, vehículos del Estado, o sea, todo eso está acreditado, está completamente acreditado, hay dossiers completos con fotografías y con toda esa información, o sea, ¿eso no les parece suficiente al nacionalismo? A ver, primero que algunas de las fotografías que han presentado, por ejemplo, el ataque a las señoras que salió en unos medios de comunicación, eran fotos de un diario saudí que se había publicado en el 2012. La quema de ánforas que han sido presentadas como pruebas también corresponden a fotos del 2010 o del 2012. Pero vuelvo a señalar, nosotros nosotros nos corresponde un dossier respecto a fotos tomadas durante esta campaña. Y nos corresponde como ciudadanos y en este caso como políticos apuntar y apuntalar a la paz en el continente. Y esta paz se veía alterada
nada, mientras, por un lado, los partidarios de Maduro proclamaban al presidente, mientras los partidarios de Capriles señalaban que hay fraude. Primero, y vuelvo a señalar, hay que demostrar el fraude. Y ahora... O sea, entiendo que para el nacionalismo eso no está demostrado. Tienen que demostrarlo, pero además... Lo que me extraña a mí, que he visto el proceso, esta no es la primera elección del señor Capriles. Él ha participado, ha sido elegido hace poco gobernador de Miranda con una diferencia de 3%. Lo que ha pasado en Venezuela es que hay una diferencia mínima de 1.6% que se ha registrado a favor de Maduro y por lo tanto el señor Capriles iría a una tercera votación como perdedor. ¿Cuál es el juego político de Capriles? Él ha hecho un análisis de alto calibre para no presentarse como el perdedor, sino como la víctima de un fraude. Y por eso es que él ha señalado, estamos en el punto donde queremos estar. Y creo que aquí es importante. Primero, la función de UNASUR, la tarea de UNASUR de llevar tranquilidad a los pueblos. Creo que la decisión de 11 presidentes ha resuelto. Y en segundo lugar, la presencia del presidente de la República está por encima de los intereses ideológicos, partidarios que puedan existir en el país. Creo que primero está el interés del país, el interés y la paz de Sudamérica sobre intereses ideológicos particulares. El presidente Humala dijo en alguna oportunidad que Hugo Chávez era un ejemplo. ¿Comparte esa opinión? Las opiniones de las personas son opiniones personales, ¿no? Cada quien tiene una opinión y yo sobre las opiniones no opino, pero aquí yo quiero señalar, primero, que el señor Chávez ya murió. El señor Chávez ahora hay un nuevo gobierno en Venezuela y que le corresponde, yo estoy segura, a todos nos corresponde apuntalar para fortalecer la democracia, tanto en Venezuela, en Perú, como en todos los países, ¿no? Todos apostamos a una democracia, apostamos a que en los países podamos ir a elecciones y que no terminemos en medio de las calles, en medio de la violencia y en medio de gritos de fraude, porque además no olvidemos que el sistema en Venezuela es un sistema electrónico, es un sistema automatizado. Ya, bueno, digamos, podríamos estar discutiendo horas de horas respecto a eso con posiciones evidentemente distintas, pero esta posición que ustedes están tomando los está alejando así con fuerza de los aliados. O sea, Alejandro Toledo ya se ha pronunciado, a pesar, claro, de que él apoyó llamando personalmente a cada uno de los congresistas para autorizar el viaje, pues él ha dicho así claramente que esa es una decisión y que él tendrá que asumir las consecuencias. Vargas Llosa ha criticado la decisión de UNASUR y ni se diga de Álvaro Vargas Llosa, quien además ha demostrado, ha dicho que se ha decepcionado del presidente Humala. Primero, sobre la posición del expresidente Alejandro Toledo. Aquí el tema ha sido la discusión en el Congreso, no era si apoyaban a Maduro o apoyaban a Capriles. La discusión en el Congreso ha sido a quién le corresponde dirigir la política exterior y a quién le corresponde según es un tema básicamente constitucional. No, pero le digamos, más allá de lo que al pasó en el Congreso, pero digamos, de la Toledo República. sí, mira, pero además la posición, sigue, digamos, mira con desconfianza este del viaje. expresidente Toledo va por encima de sus intereses particulares, de sus intereses partidarios, y ya ha puesto, creo, el tema país por encima de sus propios intereses, y creo que hay que saludar este tipo de actitudes. Respecto a Vargas Llosa, vamos por Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa. Bueno, el señor Mario Vargas Llosa es un reconocido personaje, no solamente de la literatura, sino un activista político. Él conoce, él viaja por el mundo, igual su hijo. Son opiniones también que se respetan, pero yo vuelvo a señalar en estos momentos a qué estábamos apostando a que sucediera en Venezuela, a que se mantuviera la situación de zozobra, porque hasta ahora no han demostrado que hay fraude. Y además yo te digo una cosa, Roxana, el 54% de las actas en Venezuela fueron auditadas.
queda el 46%. Y el 46% es mucho más complejo. Es mucho más complejo que eso. Y tiene que hacer, pasa definitivamente por una decisión interna que tiene que tomar Venezuela, y nuestro llamado es a la paz, a la tranquilidad, y que puedan resolver conforme a la Constitución, conforme a las normas electorales, digamos, sus problemas. ¿Qué le invocaría o qué le pide a Álvaro y Mario Vargas Llosa? Bueno, primero que la obligación de todos los ciudadanos del mundo, y sobre todo de los ciudadanos sudamericanos, es llevar la paz y la tranquilidad. Ha habido elecciones, por ejemplo, en el Parlamento italiano, ¿no? Sobre 1.007 votos, el señor Giorgio Napolitano ha obtenido 504 votos. 503 están en contra. La diferencia en democracia de un solo voto, nuevamente, o sea, el tema le da a él el tema de haber ganado, y nadie en democracia discute. Y si hay que demostrar las irregularidades, el fraude, porque además, como vuelvo a señalar, el señor Capriles no ha hecho ningún cuestionamiento al presidente de la República, Ollanta, ha señalado que su posición fue coherente porque pidió la auditoría que correspondía en ese momento. En ese momento es lo que ellos han pedido. Y el gobierno peruano, los 11 presidentes de UNASUR han considerado que era necesario, para dar la paz y la tranquilidad en Venezuela, apostar por una auditoría. Presidenta, ¿por qué el ambiente de alguna manera está enrarecido y por qué durante las últimas semanas hay esta preocupación y se está atento a cualquier señal que pueda significar, como le decía al inicio de la entrevista, al polo rojo, a la gran transformación? Algunas de estas señales, este interés por retomar actividades que antes eran del Estado y que fueron ahora del sector privado, y que quieren volver a ser retomadas, como el tema petrolero, ¿no? Nuevamente Petroperú envuelto que es para muchos un retroceso. El tema de la preocupación por una posible candidatura de la señora Nadine Heredia. Encima viene este tema del viaje a Venezuela. ¿A qué atribuye usted eso? O sea, digamos, estos son algunos de los hechos, pero también hay algunos otros más ahí flotando en el ambiente. Entonces, no es que se esté hablando solamente de algunos fantasmas. ¿Por qué no terminar de una vez con todos estos fantasmas? Y digamos, posiciones como esta terminan preocupando, pues. Primero que son especulaciones que se han tejido en torno al polo rojo, al polo blanco o a cambios. Primero que aquí fundamentalmente estamos preocupados por ir avanzando en lo que es atención a los ciudadanos, ir solucionando muchos de los problemas que tenemos. En el tema que usted me señalaba como retrocesos, aquí lo que están solicitando los trabajadores de Petroperú en la zona de Talara es precisamente esa reinversión que tanto se prometió y que nunca se ha hecho, y que ahora no permite, por ejemplo, que la gente, mientras baja el precio del petróleo, pueda obtener un petróleo más barato o un combustible más barato. Creo que todos tenemos derechos a beneficiarnos de los recursos naturales, de los recursos del país, y aquí no debe haber ninguna preocupación. Se han generado una serie de ruidos políticos alrededor de una gran transformación, que vienen cambios. ¿Y podemos confiar que no se vienen? Yo creo que aquí el presidente ha tomado las cosas con bastante calma, está actuando y poniendo por delante los intereses del país, y en ese camino va a continuar. Antes de finalizar, ¿pudo usted ver el reportaje de Halley Warma? Claro que sí. ¿Qué sensación le deja? Primero, la enorme preocupación frente al tema de los niños. Cuando se trata de un niño, y más de un niño de una zona rural, que basta uno. Solo uno, porque cada quien tiene que ponerse en el zapato de esa madre, de ese padre que envía a su hijo a la escuela, y que no se puede permitir definitivamente que cuando hay recursos del Estado se permitan estas situaciones. Simple y sencillamente que vamos a investigar y que le caiga todo el peso de la ley como corresponde a quienes están jugando con la salud y la vida de una criatura, sobre todo en el interior del país, porque piensan que no hay fiscalización. Ahora hay fiscalización permanente, los padres de familia están atentos y están mirando, y definitivamente
hay recursos del Estado y una enorme preocupación por atender el interior del país. Bien. Pero no se pueden utilizar los recursos del Estado para intoxicar niños. Bien, muchísimas gracias, señora Espinosa, por estar con nosotros esta noche. Nosotros hacemos una breve pausa en el programa y más adelante el equipo fiscalizador de las calles limeñas vuelve en acción. Ya regresamos. Salimos a buscar a los 7 personajes más frescos de esta semana.